Desde hoy hasta el 1 de junio se realiza la 71ª Expotonio de la Sociedad Rural de Río Cuarto, actividades sobre todo ligadas a la ganadería, pero en ese marco también se va a concretar la segunda jornada de empresas familiares. Van a disertar la contadora Patricia Correa, que es consultora de empresas familiares, y el profesor Dr. Daniel Biasi, especialista en neurobiología y en psicología conductual cognitiva. Por supuesto que esto está orientado a ayudar a los sectores agrícolas-ganaderos que tienen una tradición familiar, pero crecen las familias y no crecen las unidades económicas, y eso generalmente suele provocar tensiones intrafamiliares. Bueno, de todo esto se van a hablar de estas segundas jornadas de empresas familiares agropecuarias. Voy a saludar al doctor Biasi, que está en línea con nuestro programa. Profesor, un gusto. Guillermo Jeremías del programa Así son las cosas de Río Cuarto. Salud, ¿cómo le va? Hola Guillermo, buen día, ¿cómo está? ¿Todo bien? Un placer, un placer. Bueno, igualmente. Perdón que parta del desconocimiento, pero ¿por qué es necesario escuchar a un especialista en psicología conductual para hablar de las empresas familiares agropecuarias? Qué buena pregunta. Sí, me la hacen mucho a esta pregunta, porque soy médico además, y vengo de las ciencias más humanísticas, filosofía, psicología, bueno, medicina, con todo lo que eso implica. Mira, para hacerla corta, yo tengo la opinión de que la empresa familiar tiene un componente emocional que no tienen otras empresas. Todas tienen un componente emocional, pero en la empresa familiar ese componente toma una relevancia distinta, porque tiene que ver con vínculos mucho más profundos, mucho más arraigados en la historia, en la reseña biográfica de cada uno. Entonces, en las empresas familiares eso tiene un impacto decisivo sobre la convivencia, los procesos y el resultado. Y bueno, hace un tiempo que venimos asesorando con mi equipo a empresas de familia, sobre todo en el ámbito de lo social de la compañía. No tanto en los números o en lo financiero, sino en lo social, en los vínculos, en las interacciones, en lo que tiene que ver con ese contrato no escrito, que es el contrato emocional, el contrato afectivo, que a veces no está puesto en un protocolo familiar o está puesto en un balance al final de la actividad anual o semestral, sino en eso que ocurre todos los días, de manera implícita, y que va haciendo que la relación sea favorable o que termine impactando en los resultados porque es desfavorable. Doctor Biasi, ¿usted diría que el componente emocional afecta o ayuda a la lógica de crecimiento empresario, no solo en el sector agropecuario, sino pasa en muchísimas otras actividades económicas? Sí, claro, sí, la pregunta es absolutamente abarcativa. Las empresas deberían tener todas una estrategia que incluya lo socioemocional cognitivo, por decirlo así, ¿no? Cognitivo desde la conciencia, ¿no? Cognitivo no es ninguna palabra muy rara, es conciencia. Y esa conciencia está atravesada por emociones, por lógicas, por supuestos, por mandatos, por historias, por frustraciones, por dolores, por alegrías. Es decir, está atravesado por la humanidad. Si una empresa no contempla en su estrategia esa lógica socioemocional racional, y por lo menos va a tener problemas, no quiero ser tan taxativo de decir que no va a ganar dinero, que no va a obtener resultados, pero en algún punto se le va a complicar. Y uno lo ve en personas dentro de la organización que están más estresadas que lo que deberían, hay mucho ausentismo, hay mucha rotación de personas, gente que no encuentra un camino de realización personal. O sea, es mucho más impactante de lo que uno cree, porque por muchos años hemos tenido, no sé, ayúdame, corregime la idea de que la emoción se puede quedar afuera y adentro se trabaja. Y la verdad que ha sido una separación casi, digamos, cartesiana, ¿no? Separar la mente del cuerpo, el cuerpo del alma, el alma del lenguaje, el lenguaje de la corporalidad. O sea, esta división ha traído muchos problemas y nosotros somos más una integralidad que un montón de pedazos separados. Entonces, una organización son personas, Guillermo, pueden ser
escritorios, logos, computadoras, inteligencia artificial, pero detrás de todo hay una persona. Y las personas tenemos emociones, y las emociones nos condicionan el hacer cotidiano, sin ninguna duda. ¿Cuáles son las principales situaciones que atraviesa la familia al manejar unidades agropecuarias? ¿Qué se repite casi como denominador común? Bueno, ahí se da una serie de fenómenos, ¿no? Es multifactorial, pero en general lo que yo más observo, y esto es abarcativo también a las empresas que tienen un sustrato agropecuario, que es la transición de herederos, fundadores, pioneros, a hijos que a veces no han acompañado todo el proceso, pero que ya están en edad de merecer, digamos, jugando con la palabra, de merecer ese legado. Se puede dar también por todas las conversaciones que nunca se dijeron, todos los silencios que existen, donde hay cosas que no se hablan y ya ni siquiera se sabe por qué no se habla de lo que no se habla. Y esto no es un juego de palabras para confundir. Alguna vez se dejó de hablar de cierto tema y ya ni siquiera se recuerdan por qué de ciertos temas no se hablan, pero quedó como incorporado a la habitualidad de la compañía. Esos silencios a veces son profundamente alteradores de la convivencia. Generan un montón de espacios de frustración, de dolor, de resentimiento, de envidia. Los vínculos entre hermanos son naturalmente complicados. Si son fundadores hermanos, después entran sus hijos que son primos, pero también cada fundador puede tener 2 o 3 hijos que son hermanos que se hacen cargo de la dinámica de la compañía. El mayor tiene esta cuestión del mayorazgo, que como yo soy el más grande a veces tengo más derechos. Bueno, y ahí hay que conversar de muchos temas, ¿no? Además de la parte formal que te comentaba, que si la porción accionaria es igual y demás, cuestiones más duras, si querés. Lo blando son las relaciones humanas, que de blando tienen poco, pero digamos, son las relaciones humanas, ¿no? Y ahí se puede dar mucha dinámica que tuerce el resultado o que lo ayuda a lograr. Para mí ninguna compañía termina perdiendo económicamente, ¿no? Sí, además hay otra lógica que muchos en el campo, sobre todo en el campo, lo tienen muy en claro, que la unidad económica es finita, no infinita, digamos. Si claro. Con un campo vive una familia, después no pueden vivir, si tienen 3 hijos, 3 familias, y si además tienen cada uno 2 nietos, 9 familias. Digo, esa lógica hace naufragar muchas empresas familiares. Sí, esa partición infinita o la creencia de que la partición es infinita es un problema, y muchas veces tenemos que mediar y conversar con ellos para mostrar lo que acabas de decir con tanta exactitud. O sea, hay un tope, no, los recursos no son infinitos, ningún recurso humano es infinito, salvo la inteligencia, que puede crecer exponencialmente y no agotarse nunca. El resto de los recursos no son infinitos. Entonces, sí, estás muy bien orientado. Esa es una gran problemática en lo que es patrimonial, digamos, ¿no? Y casi todo eso se resuelve con conversaciones de calidad, donde cada uno entiende dónde está parado, donde tiene cierta aceptación de la mirada ajena, donde la humildad empieza a funcionar como un lubricante interesante en todas las relaciones. Bueno, de todo eso vamos a hablar en el evento de la Rural del viernes. Bien, para finalizar, doctor, respecto de estas cuestiones, cuando usted dice, cuando todo esto se produce o se exterioriza, lo mejor es hablarlo. Hablarlo significa apelar al asesoramiento profesional. ¿Hay reticencia a hacerlo, que haya un mediador para resolver estos conflictos externo a la familia? Bueno, a ver, hay veces que hay personas internas que tienen muy buena disposición y muy buena capacidad para encontrar espacios de, digamos, discusiones creativas, por ponerle un nombre, se me acaba de ocurrir. Una discusión creativa. Es una discusión que podemos tener distancias interpretativas, puntos de vista diferentes, pero creativamente buscamos una solución que nos favorezca a todos. Si lo querés definir rápidamente así. A veces no puede, la gente internamente está tan afectada por historias personales o por cuestiones de familia que no se han superado en su momento, que no tienen capacidad de poder encontrar
juntas un camino y ahí se apela al asesoramiento externo, ya sea de un abogado, de un mediador, bueno, en fin, distintas figuras que van apareciendo. Nosotros no hacemos eso puntualmente, nosotros trabajamos más abarcativamente, por lo menos desde mi consultora, ¿no? Nosotros trabajamos más cambiando modelos más hegemónicos, digamos, de comprensión más profunda, que no sea que atendemos un parche, digamos, un pedacito de alguna ruptura. Tratamos de que la compañía en su integridad se conforme de una manera distinta para dejar espacios abiertos a los que vienen, no que cada generación tenga que ir resolviendo cientos de problemas. Porque lo vemos como que se beneficia solamente el consultor, porque te están llamando permanentemente. Es como si a un paciente el terapeuta le va arreglando pequeños pedacitos de problema, pero nunca intenta llegar a la profundidad del concepto. Entonces lo tiene durante años, todas las semanas, solucionando algo. Esto, digamos, es una mirada más abarcativa, si querés, de la que nosotros hacemos. Pero sí, a veces hay que recurrir a asesoramiento externo, claramente. Sí, y para finalizar, respecto de... hay veces que las empresas familiares, sobre todo en el sector agropecuario, hay integrantes de la familia que no quieren saber nada, no les gusta el campo, ¿no? Y parecieran como las ovejas negras de esa familia. Dicen, a mí no me gusta el campo, me gustaría estudiar, no sé, ingeniería electrónica, por decir algo, ¿no? Y les resulta difícil de conciliar ese mandato familiar. Háganse cargo de esto, porque es lo que les ha permitido llegar a este lugar. Ahí hay sacrificios por hacer, digo, en aras de mantener el funcionamiento de la estructura empresarial / familiar. Sí, está muy buena la pregunta. Vos sabés que hay expectativas frustradas, digamos, papás que creen que sus hijos van a heredar todo el sacrificio que ellos hicieron, todo el esfuerzo, toda la puesta en marcha de que esto está funcionando así gracias a todas estas personas que hemos hecho esto, y resulta que vos te querés ir a estudiar no sé a dónde, qué sé yo, arte, suponte, ¿no? Qué sé yo, cualquier cosa. Ahí se da un impacto interesante, que eso es una conversación que quizás no la vamos a poder tener todo hoy, pero es encontrar en cada quien el espacio que ocupa, porque no todos tienen que ser socios activos trabajando, pueden ser accionistas que tengan una participación y que hagan una asamblea de accionistas que toma decisiones, pueden ser un socio que es socio pero que no trabaja, puede ser un socio que es socio y trabaja y cobra además un haber por su trabajo. Hay distintas figuras, pero lo que hay en el fondo, me parece a mí que tu pregunta apunta a esto, es la frustración de quien cree que va a negar en sus hijos algo que le ha costado muchísimo tiempo alcanzarlo y que quiere que sean custodios de ese esfuerzo. Y a veces el hijo no le interesa el campo, sí, claro, por ejemplo, o no le interesa, no sé, lo que fuese la empresa, una empresa metalúrgica, no importa, cualquiera sea el evento, y no les interesa. Y bueno, ahí se da una frustración importante que yo le trabajo mucho con los propietarios o con los fundadores, que es dejar volar. Tu hijo puede seguir siendo accionista y va a heredar los beneficios patrimoniales, pero hoy quiere hacer otra cosa y lo tenemos que entender. Sí, claro. O en todo caso tendríamos que haberlo entusiasmado en su momento para que hoy tenga ganas de estar. Pero muchas veces los pioneros son personas tan ensimismadas en su trabajo y tan ocupadas en su trabajo que no siempre invitan a los demás a que se sumen, prefieren proveer la solución que acompañan en el camino. Y bueno, estos son un montón de conversaciones muy interesantes que se dan y que son sobre las que nosotros generalmente trabajamos, ¿no? Estamos dialogando con el profesor Daniel Biasi, especialista en neurobiología y además en psicología conductiva y cognitiva. Le traslado, abusando de su movilidad, una pregunta de oyente muy pertinente, la de María del Carmen. Dice, gratamente sorprendida con esta entrevista, felicitaciones, y pregunta si siguen... sobre todo las empresas familiares, con el patriarcado en el manejo de la herencia, de la heredad, que casi como un principio colonial, si se quiere, que son los hombres los que tienen que hacerse cargo y bueno, la excepción son las mujeres, y que generalmente las mujeres, esto se lo agrego yo, son perjudicadas patrimonialmente por esa situación. Muy bien, gracias por la pregunta, está muy buena. Mira, generalmente, te contesto otra vez tuyo a la gentil pregunta del oyente. Generalmente, sí, la pregunta es sí, siguen. Generalmente, pero tenemos gratamente muchísimas... Sigue vigente el patriarcado, digamos, sigue vigente.
Sí, sigue vigente el patriarcado como una tendencia que yo creo, no sé si es deseo o realidad, que va tendiendo a equilibrarse. Porque hemos visto muchísimas empresas, por ejemplo, vinculadas al agro, a lo mejor no directamente como empresas que fabrican maquinarias, que están manejadas por hijas de herederos. Tenemos Agrometal, tenemos varias, Yo he asesorado algunas y son mujeres las que se paran delante de la tropa, digámoslo así, y le dan la bienvenida al año nuevo, o son las que presiden la fiesta de fin de año, o están en la asamblea de accionistas, no importa el rubro, porque si no generalmente pasaba que la mujer del propietario, las hijas se dedicaban a la actividad más social. Eran las que organizaban la fiesta de fin de año, las que se encargaban del regalo empresarial. Tenían una actividad, pero como que el hombre era el que tomaba las decisiones más importantes. Me va siguiendo, ¿no? Sí. No por menospreciar. Tenían actividad, pero una actividad como no tan vinculada a lo duro, al patrimonio, a las decisiones grandes. Hoy por hoy creo que felizmente eso se está equilibrando. Pero si me preguntas rápidamente, el patriarcado sí sigue como predominando en algún rubro, en alguna industria, quizás en otras industrias no tanto. Tengamos en cuenta que no solo hay empresas familiares vinculadas al agro, hay empresas familiares vinculadas al software, o son startups que están iniciando y son mujeres con su marido y están a la par, o sus hijos. Entonces yo creo que se está equilibrando para tranquilidad de todo el mundo, porque me parece que la mujer inserta en el mundo de los negocios es una mirada extraordinariamente transformativa y que es necesaria. Y sí, pero el patriarcado tiene que ver con el patrimonio, viene de ahí, ¿no? Patrimonio viene de pater, y madriguera viene de madre. Esto para jugar un poco con la semiología de las palabras. Papá se encarga del patrimonio, mamá de la madriguera. La madriguera es el lugar donde las crías se resguardan de los peligros. Siempre la función de la mamá es esta, resguardadora, ¿no? Y a la mujer me parece que a lo largo de la civilización se le ha como aplicado esa etiqueta. Bueno, por suerte las madrigueras son menos madrigueras y los patriarcados son menos patriarcados. Profesor Biasi, muchísimas gracias. ¿A qué hora es su charla? Yo creo que empezamos el viernes a las 15, no sé si va primero la contadora Patricia Correa, después cierro yo, no sé bien, pero vamos a estar ahí de 15 a 18 más o menos, y después hay otras actividades, hay food truck, me comentaron, como me invitaron a que me quede, porque va a haber comida muy rica, así que va a estar muy lindo, la actividad es sin cargo, así que es una oportunidad muy linda para que charlemos entre todos ahí. Muchísimas gracias, ha sido un placer escucharlo, profesor. Igual para mí, gracias a ustedes. Bueno, en el marco de lo que empieza hoy, la 71ª Rural de Otoño, y el segundo encuentro en donde se analiza a la familia agropecuaria, ¿no? Segunda jornada de empresas familiares agropecuarias que se va a concretar el próximo viernes. Es interesante porque nosotros básicamente estamos en una organización económica donde la familia agrícola-ganadera tiene mucho peso. Y todas atraviesan más o menos los mismos avatares respecto de mujeres postergadas, perjudicadas patrimonialmente, la ecuación de la familia agropecuaria desde el punto de vista económico, que cuando está una generación y 3 hijos funciona, pero cuando esos hijos se casan, ya son familias que a su vez tienen nietos y empieza la unidad económica a no rendir lo mismo y empiezan las luchas intestinas entre ellos, que muchas veces hacen naufragar los éxitos. Hay algunos productores agropecuarios que con dureza le plantean a sus hijos: mire, si comemos 4 familias de este campo rinde, pero si ya son más no rinde, así que o se compran otro campo o yo le doy el pedazo y ustedes lo administran, porque si no nos vamos a terminar todos perjudicando. Bueno, hay que tener mucha convicción para saltar lo afectivo y pensar desde esa lógica, decir, mire, para nosotros no funciona, para los demás no. Por suerte no tenemos campo, así que no tenemos esos problemas, productora, salvo usted que tiene hectáreas. Nosotros nos dedicamos a esto, que no tiene ningún problema, la familia periodística, ningún problema. Pasa en todos lados se cuecen habas. Así son las cosas.